Hola, somos Idiotas del Método y traemos una nueva sección. Una sección de recomendaciones en las que os vamos a recomendar unas películas de los géneros que vamos a ir diciendo. No vamos a hablar de películas súper independientes que no conocen ni su madre, aquí vamos a películas más comerciales. Que es lo que nos gusta. Pero al fin y al cabo son películas de las que no se habla tanto a día de hoy y que cualquier amante del cine debería ver. Sí, que merecen que se hable. Empezamos con el primer género, acción, porque Le llaman Body, o sea, algo normal. Vale, vamos a hablar de Le llaman Body. Está dirigida por Catherine Bigelow, la exmujer de James Cameron. A mí Le llaman Body me parece una de las mejores películas de acción de la historia. De la historia quiero decir, desde que empezó la escritura. A mí no sé si tanto, pero claramente es una de las mejores películas de acción de los 90 que hay. Sí, de los 90 y los que han dejado secuelas. O sea, Fast and Furious es el mismo argumento, pero hecho mucho más mierda. Es curioso porque el argumento de la película, así contado, es una completa gilipollez, pero en la película está muy bien manejado y queda hasta creíble y divertido. A mí me gusta, tío, a mí me mola. La película va de que hay unos atracadores de bancos que se ponen Sí, se ponen máscaras de presidentes del gobierno para Sí. hacer sus atracos que no le reconozcan. y que resulta que son surfistas, ¿vale? Entonces el protagonista, que es Keanu Reeves, es un policía joven que lo que hace es se hace surfista para introducirse en su banda y hacerse amigos suyos, como que se infiltra. El jefe de la banda es Body, que es Patrick Swayze, que es uno de los villanos más guays de la puta historia, ¿vale? Mola un huevo, todo en él, desde que es el amo hasta que es como una especie de maestro zen así como guay, rollo surfero y tal, que consigue sacar siempre de todo el mundo como un lado kamikaze para conseguir lo que él quiere. Esta gente busca como vivir emociones fuertes y cometen los robos pues para poder financiárselos. Una cosa que tiene mucho peso en esta película es la relación entre Keanu Reeves y Patrick Swayze, que es muy fuerte porque en realidad deberían ser enemigos, pero son amigos en la película. Y eso aporta mucho al conflicto que tiene el personaje interior de que él en realidad lo que está haciendo es estar ahí para cazarles, para detenerles a los surfistas, pero en realidad son sus amigos, entonces tiene ahí... Lo que tiene esta película es que el argumento no para, o sea, está todo el rato está todo el rato moviéndose para adelante y siempre como cada vez yendo más lejos y yendo más lejos. Hay unas escenas aquí de acción que son brutales. Y además están muy bien hechas, muy bien dirigidas, porque ahora yo creo en la reinserción laboral que tenemos estos días, pero meter a Michael J. Fox a grabar ahora las películas actuales siempre quedan como movidas, ¿no? Es una gran película, tenéis que verla, y sobre todo una película completamente entretenida y que termina con una frase final que es lo más guay que vais a ver nunca, ¿vale? Puede que para los más cinéfilos esta elección sea bastante obvia, pero bueno, a la hora de tirar por comedia, qué mejor que elegir a uno de los más grandes genios de la comedia cinematográfica. Los mejores guionistas de la historia. Es una película de Woody Allen, en concreto es Desmontando a Harry. Woody Allen siempre ha tenido un especial amor por las comedias, siempre ha sido una persona muy cómica. Muy ingeniosa, sí. Sí, en su última fase está variando un poco, vemos menos esas comedias a las que nos tenía acostumbrados y siempre vemos un poco más de drama como Match Point, Scoop, aunque todas tienen su punto de comedia, o Midnight in Paris. Sí, no, Midnight in Paris sería más comedia. Pero ahora hemos cogido una película, no de sus primeros años de comedias completamente alocadas de humor absurdo como Bananas o Coge el dinero y corre, El dormilón, sino que una de esas que con por decirlo así, con más chicha. Desmontando a Harry me parece la mejor película de Woody Allen. A mí no, pero me parece una gran película de Woody Allen. A mí yo creo que sí, que es mi favorita y sobre todo es una película completamente distinta. Desde la edición, es una joya la edición de esa película, me parece algo revolucionario que yo no he vuelto a ver en una película nunca. Digamos que la edición de esta película es como prácticamente si estuviera en YouTube. Es como cortes continuos y como vueltas en el tiempo, pero a muy corto plazo obviamente, y creando como una especie de caos editorial, de caos en la edición, porque este personaje tiene una vida como muy desordenada, muy caótica. Y yo creo que es algo que no he vuelto a ver en una película y me gustaría verlo, o sea que si Scorsese, si estás viendo esta review, vale. Es una película que tiene muchísimo ritmo, está siempre con coña tras coña tras coña, con situación loca, tiene mucho humor surrealista, que solo puede funcionar en películas de Woody Allen. Y además está genial porque meten como sketches. Eso, es una película de comedia que todos los fans de la comedia deberían ver, que todos los amantes del cine, amantes de Woody Allen también, esto va por su hija, China.
Woody Allen también es un tío como que no entiendo por qué no le cae bien a mucha gente. Bueno, sí lo entiendo, porque tenemos esa imagen suya de gafapasta. De hecho, a mí no me caía bien, pero en cuanto empiezas a ver sus películas, ves que es todo lo contrario. Es el puto amo, y lo es, y sus películas son el despolle. Para acabar vamos a recomendar una película de ciencia ficción. En este caso es una película de este año, Sí, muy reciente. 2015, y se llama Ex Machina. Ex Machina hurga un poco en la filosofía esa de Blade Runner, en las preguntas que nos plantea, de cuándo algo deja de ser robot y empieza a ser humano. Ex Machina trata sobre un informático superinteligente que tiene una empresa multimillonaria y hace un concurso dentro de su propia empresa para llevar a uno de sus empleados a su casa. Sí. Y enseñarle un proyecto que tiene el secreto. Este proyecto resulta ser que está desarrollando una inteligencia artificial y el otro tiene que evaluarla, tiene que asegurar que es una auténtica inteligencia. Es una película acojonante, increíble, sus actuaciones, los diálogos que tienen todos súper profundos, súper inteligentes. Es una película que está desenvuelta como en una escala muy pequeña porque toda la película sucede en la casa. Con 4 actores. Todo el rato gira en torno a la relación que tienen estos 3 personajes entre ellos, el jefe de la empresa, el empleado y la chica robot. Sí, pero que prácticamente asumen roles. Oscar Isaac es una persona que no sabes si es el bueno, si es el malo. Claro. Es genial. Porque en realidad, como es un entorno tan cerrado, no sabes de cuál de los personajes fiarte. Sí, pero ninguno de los 3, no sabes de cuál. Sí, ni de todo. Y también es destacable la banda sonora de esta película, que es toda hecha por ordenador. Es muy buena, la verdad, a mí me encantó. Hay algunas escenas que te ponen los pelos de punta solo con la banda sonora. Sí. O sea, de esta que luego la escuchas en el ordenador después de haber visto la película. Yo quiero decir que es probablemente el mejor final que he visto últimamente, pero con diferencia. Es un final brutal que de esto que se apaga la tele y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de recomendaciones por hoy. Si os ha gustado esta sección, decídnoslo en los comentarios. Si os habéis visto las películas, decid qué opináis de ellas, si estáis de acuerdo. Queremos saber vuestra opinión de todo. Bueno, y seguiremos haciendo este tipo de vídeos periódicamente. Tenemos muchas más películas de las que hablar. Iremos también abriendo nuevas secciones, así que decidnos si es que queréis ver también, un poco para nosotros ver por dónde tirar, porque nosotros nos encanta hablar de películas, podemos hablar de cualquier chorrada, o sea, decid más o menos qué queréis ver. Bueno, y ahora, si nos disculpáis, tenemos que devolver unos vídeos.